¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver rápidamente el tema de pie diabético. Se le va a definir como cualquier lesión que va a afectar la integridad de la piel por debajo de los malleolos o los tobillos en un paciente con diabetes mellitus. Hablamos de un síndrome con elevada morbimortalidad, tanto que una cuarta parte de los pacientes con este trastorno metabólico va a padecerlo en algún momento de su vida. Su prevalencia es del 7.15% y es la primera causa de amputaciones, por lo tanto es un tema muy importante a considerar. Su manejo es multidisciplinario, debe ser coordinado y guiado con el objetivo de que el paciente no pierda su extremidad, es decir, su pie. En cuanto a su fisiopatología o la forma en que se desarrolla el pie diabético, el principal componente o el principal elemento va a ser la neuropatía, que está presente hasta en un 80% de los pacientes, y esto se debe principalmente a la glicosilación de proteínas axonales, es decir, que se añaden hidratos de carbono a las proteínas, y el daño en la vasa nervorum, es decir, los vasos sanguíneos de los nervios están dañados también. Por lo tanto, tendremos afecciones sensitivas, motoras y autonómicas. Dentro de la neuropatía sensitiva va a haber una pérdida de la nocicepción, el paciente ya no va a percibir el dolor en su pie y esto evitará la identificación de lesiones de forma temprana, que va a facilitar la ulceración y posteriormente habrá infección. El daño motor habrá de condicionar un estado de atrofia de los músculos del pie, aunado y acompañado de deformidad y cambios en la biomecánica. El paciente va a tener alteraciones al caminar, por lo tanto va a generar zonas de presión y de fricción, dando lugar a un riesgo de ulceración. En cuanto a los procesos que no controlamos, es decir, la afección autonómica, va a haber una disminución en la sudoración local en el pie, que va a condicionar cerosis, y es la resequedad en la piel, que va a dar lugar al desarrollo de fisuras cutáneas, que en este caso va a facilitar la entrada de organismos infecciosos. Otro factor importante es la aterosclerosis, y en pacientes con enfermedad arterial periférica va a haber isquemia distal, que va a condicionar interferencia en los procesos de cicatrización, que es algo que se busca en el paciente, y el control de las infecciones, que va a dar lugar a la propagación más rápida de las infecciones. Dentro del cuadro clínico debe realizarse una historia clínica breve y dirigida, donde debe indagarse sobre la duración de la diabetes, el control de la glucosa, antecedentes de alguna lesión en el pie previos, el tabaquismo, el mecanismo de lesión, el tiempo de evolución y, muy importante y no debe pasarse por alto, consultar si hay dolor o no. En la exploración física debe evaluarse el diámetro, profundidad de las lesiones, los pulsos pediales y tibiales, si hay infección o no, neuropatía y deformidades en el pie. Y existen algunos datos clínicos que indican la presencia de enfermedad arterial periférica, como la disminución de los pulsos, disminución en la temperatura de la piel, atrofia cutánea, ausencia de vello y un índice de tobillo-brazo menor al 0.8. Cuando existe eritema, dolor y descarga purulenta, debe pensarse que hay un proceso infeccioso que debe atenderse de forma urgente. Para valorar la neuropatía sensitiva debe hacerse uso de un diapasón en prominencias óseas y el primer ortejo, donde debe cuestionarse al paciente si percibe las vibraciones tanto al inicio como al final, al igual que la prueba de monofilamento, donde debe aplicarse presión sobre puntos ya preestablecidos en el pie y preguntarse al paciente si los percibe. También existe el riesgo de osteomielitis y debe considerarse en aquellas heridas con una exposición del hueso o si puede tocarse el hueso con un estilete estéril. Una vez que ya se identificó la lesión, debe entonces procederse a clasificarse acorde a los tejidos involucrados y si existe infección o isquemia. Existen dos clasificaciones para esto. La más útil en esta clasificación de pie diabético es la escala de Texas o de la Universidad de Texas, donde la divide en 4 grados y estadios del A al D. A diferencia de la clasificación de Wagner, que es la más usada, sin embargo se considera limitada. Y esta abarca del grado 0 al grado 5, donde tenemos en el grado 0 un pie en riesgo con piel intacta, sin embargo vemos que en el grado 5 ya hay gangrena extensa en todo el pie. Y en otro video se habrá de mencionar a más detalle las clasificaciones para pie diabético. Y en cuanto al diagnóstico con estudios paraclínicos, tenemos los estudios de imagen, donde están las radiografías simples de ambos pies, pero debe considerarse el pie sano como el de control, y aquí se pueden encontrar deformidades estructurales, gas en tejidos blandos y el desarrollo de osteomielitis. Sin embargo, esto tarda hasta 14 días en evidenciarse, por lo que no debe descartarse esta posibilidad ante una radiografía con hallazgos normales, por lo que la resonancia magnética es el estudio de elección. Sin embargo, su costo elevado y su baja disponibilidad limitan su uso. En los estudios de laboratorio debe conocerse el valor de glucosa, un estudio de hemoglobina glucosilada. En la biometría hemática, si hay presencia de leucocitosis, debe entonces considerarse el uso de tinción de Gram, cultivos de secreción y, para reforzar el diagnóstico de osteomielitis, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva y el gol estándar en este caso sería con biopsia de hueso.
por lo que el tratamiento debe ser multidisciplinario e individualizado dependiendo obviamente del estado clínico del paciente y de la lesión. Y en el aspecto quirúrgico debe desbridarse todo el tejido necrótico e infectado hasta dejar el tejido sano y viable para que después el paciente tenga curaciones. Y hay también alternativas como la arbaterapia, lisis enzimática o mecánica como métodos de desbridamiento. Para el uso con antibióticos, obviamente en el caso de una infección debe cubrir cocos gram positivos y anaerobios. En el caso de lesiones pequeñas y superficiales debe hacerse uso de antibióticos por vía oral, pero aquellas lesiones con riesgo debe hacerse uso de la vía parenteral y no se recomienda el uso de antibióticos tópicos. Para el cuidado local debe mantenerse limpia y húmeda la herida para favorecer la cicatrización y no existe un apósito universal, sino que este va a depender de la cantidad de exudado, desecación o presencia del tejido necrótico. Para eliminar la presión de la región ulcerada y promover su curación, se han encontrado muy buenos resultados con yesos de contacto total o caminadora neumática. Y existen otras intervenciones que han demostrado utilidad que incluyen el oxígeno hiperbárico, la terapia con presión negativa, factores de crecimiento recombinantes e incluso células madres. Y finalmente con la prevención debe hacerse una revisión anual y valorarse la presencia de neuropatía y alteraciones vasculares y muy importante instruir al paciente en las medidas de autocuidado, pues es algo que depende también del paciente, como la revisión diaria de sus extremidades, un correcto corte de sus uñas, que acuda a un profesional cuando presente tilomas, que use un calzado y calcetines adecuados para su estado en caso de un paciente con diabetes, órtesis y que deje de fumar. Y hasta aquí presentamos las generalidades del tema de pie diabético, ya que este es un tema amplio y muy importante.